Bien, buenos días. Hoy quisiera hablar un poco del tema del socialismo en las infraestructuras de transporte, en las infraestructuras estatales. A mí, como saben, me gusta mucho estudiar el socialismo real, el socialismo tipo soviético, ver cómo funcionaba la economía, qué fallos tenían, qué problemas podían tener, porque aunque son modelos distintos del nuestro, hay muchos aspectos de los que podemos aprender de los fallos de aquellas economías. Y porque nuestras economías, si bien son pues, más o menos de mercado o operan con principios capitalistas, conservan sectores enteros que sí que están socializados. Entonces, se puede aplicar muchas de las enseñanzas de cómo funcionaba o no aquel tipo de economías y los fallos o problemas que podían tener. Los teóricos del socialismo, estoy pensando en Janos Kornai, por ejemplo, en Socialist System, es un libro clásico sobre el funcionamiento de las economías socialistas, decían que las economías soviéticas, de corte soviético, al no tener precios de mercado, tienen que buscar indicadores secundarios. Bien, pues estaban dirigidos por los indicadores del plan, que podían ser más o menos perfectos, pero pueden usarse por otro tipo de indicadores, por ejemplo, como si estaban los estantes o no llenos de productos, si faltaba un producto en los estantes, pues un indicador de escasez, ¿no? Por ejemplo, si había colas para comprar en las tiendas, también implicaba eso, un indicador de desabastecimiento. Si había protestas sociales o quejas sobre el funcionamiento, que es otro indicador pues, de mal funcionamiento de los productos, y las catástrofes. Y las catástrofes, usar las catástrofes como indicador de funcionamiento. Es decir, no por eso decía, pues decían ellos que según catástrofe, algún accidente o una cosa, un servicio público, porque dice que algo falla y lo usaban como indicador. Como vemos, estos indicadores son muy imperfectos, pero una catástrofe siempre me daba la vuelta, ¿cómo puede ser esto? Pues ahora lo estoy viendo. Estamos viendo que hay una catástrofe en un sector pues, de la economía española, como es el ferroviario, que es de gestión, por lo menos la infraestructura, no el tren, pero la infraestructura es de naturaleza, digamos, por tanto está gestionada por criterios políticos o por criterios, digamos, no de mercado. Entonces, estamos viendo que, por desgracia, ha habido un grave accidente de tren en España la semana pasada, por la desgracia de haber pues, decenas de muertos en ese accidente. Pero estamos hablando de ese tema. Se habla de las infraestructuras precisamente por culpa de ese desgraciado accidente. Es decir, que, claro, los soviéticos entonces no iban desencaminados. Son indicadores muy imperfectos, pero no desencaminados. Porque el propio hecho del accidente es síntoma de que está fallando. Ya hubo muchos fallos antes. Veíamos meses hablando de pues, trenes tirados, trenes parados en túneles, trenes trancados. Pero claro, no pasaban de ser un comentario, pues, algún día una anécdota, normalmente no era la principal noticia del día y no se hablaba especialmente del tema o de hablarse a los pocos días desaparecía de la agenda mediática. Pero claro, un accidente de este estilo obliga necesariamente a reflexionar sobre el tema. No te queda otra. Entonces, claro, se abre un debate sobre las infraestructuras del soviético. Por eso digo que el estudio de ese tipo de economías es muy interesante porque se puede servir para ilustrar cómo funcionan también las nuestras en los sectores que están especializados. Y ahora ese es un indicador de que ya no va mal. Es que para que se diera tuvo que haber una serie de coincidencias, quiere decir, y unos accidentes previos que no llamaron la atención, pero este sí. Entonces al final llama la atención y aquí tiene que haber un fallo. Y ahora se empieza a revisar la infraestructura precisamente como consecuencia del desgraciado de la catástrofe. Esto se debe, por ejemplo, a las economías de este tipo, o los sectores de este tipo, las economías, repito, que son también gestionados de forma, podemos llamarle, socialista. Cuando hablo socialista no me refiero al Partido Socialista, me refiero al socialista en general. Los cuales también carecen de precios de mercado, carecen de indicadores de precios. Es muy difícil calcular las amortizaciones de los bienes porque carecemos de intereses también de intereses o de precios. Es muy difícil establecer cuál es el ritmo necesario de amortización o de renovación de las infraestructuras. Se hace pues, por criterios técnicos, pero no falta buena parte de la información necesaria para eso y se va haciendo y se va cumpliendo, pero no es la forma correcta de asignar las facturas. Y esto, por desgracia, es un síntoma. Pero esto no. El accidente es lo que saca a la luz el tema. Ya había habido varios fallos, pero de momento no llaman la atención. Al no haber, digamos, unos criterios técnicos, no económicos, de amortización o de renovación de infraestructuras, ese tipo de problemas se dan en muchos y en bienes gestionados por el Estado.
no solo se dan las vías férreas, se dan las carreteras también, se dan en puertos, puede darse en aeropuertos, puede darse en muchos sectores que digamos que no están sujetos a esta forma de actuar, al que no están sujetos a la disciplina, digamos, del mercado, no tienen la información, los precios o indicadores que les permiten actuar más rápidamente que el mercado, ¿no? Entonces, hasta el momento este fenómeno podía darse. ¿Qué pasa? Que había accidentes, había fallos, había cosas, pero no eran especialmente graves. En el sentido, sí que eran graves todos, son todos graves, pero no eran, digamos, no eran accidentes que llamaran especialmente la atención, porque eran descarrilamientos, eran pues, pequeños choques, pues sin víctimas, etc., pero que podrían perfectamente haber dado víctimas de das otras circunstancias como las desgraciadas que acompañaron a este accidente, que colisionando en raro momento dos trenes que iban casi a la par. Eso a lo mejor, si llega a descarrilar uno solo, seguiríamos sin hablar si descarrilara no pasaba nada, seguiríamos sin hablar del tema, ¿no? Pero ese tipo de pequeños, en infraestructuras normales, ese tipo no dan lugar a accidentes muy graves, ¿no? Pues accidentes de pequeña entidad, digamos, ¿no? Esto es el sumo. Primero que el AVE es un tren que va a gran velocidad, como ya dice su nombre, gran velocidad. Entonces el accidente tiende a ser más grave que un tren normal, que un tren que vaya a una velocidad más lenta, que digamos que los daños pueden atenuarse o puede controlarse mejor el daño. Entonces por eso no llama atención. Pero el AVE tiene unas peculiaridades que, repito, que derivan de esto, que es muy caro. Es un tren muy caro. De hecho, España es uno de los países con más red ferroviaria del mundo. No sé por qué tenemos tanta red ferroviaria de ese tipo. Y muy caro, supongo que de mantener, ya sea tecnológicamente tan avanzado, habrá que estar renovándolo cada cierto. Si esto se le suma que buena parte de las líneas del AVE son deficitarias, o sea, no cubren, algunas vías no cubren ni siquiera los gastos de explotación y de funcionamiento, claro, pues tampoco ni siquiera habiendo precios, no se convierte no hay mucho incentivo, digamos, a invertir en ellas, no llama la atención, no es una preocupación política, si son líneas que transportan mucha gente, etcétera, llama más la atención. Este es el caso de estas, sí, que son líneas que transportan mucha gente, llama la atención. Lo que pasa es que las líneas que funcionan bien tienen que subsidiar a las líneas que funcionan mal. Entonces tampoco se puede asignar correctamente los recursos necesarios, que sí que no lo diría un precio de mercado. Mira, asigno los recursos de mantenimiento a estas vías concretas, que son las que más desgaste tienen, las que más uso tienen. Como al ser un criterio político, hay que mantenerlas a todas por igual, seguramente se intersubsidian, hay subsidios de unas a otras, y al final pues hay líneas que solamente están bien atendidas, pero otras no necesariamente están tan bien atendidas, o no atendidas en la necesidad que el flujo de desgaste está dando. Pues claro, al fallar esto, pues se descuida. Entonces, el criterio, aparte, al ser criterios políticos, el gasto en inaugurar nuevas líneas, como se están inaugurando, es más rentable políticamente que mantenerlas actuales. Cuando un gobierno inaugura una línea nueva, pues van todas las autoridades, sacan fotos y por fin Galicia comunicada, por fin Asturias comunicada, por fin el país comunicado, etc. Y salen allí y tal, y se lucen, y salen allí los ministros dándole besos a los trenes y cosas por el estilo. Pero eso para mantener, renovar una línea, eso no es en un sitio. Se entiende que lo normal, pero seguramente es muy costoso, o casi tan costoso como inaugurar una nueva. Tiene sentido, porque además es un mantenimiento continuo en unas líneas concretas, que hay que saber cuáles son esas líneas concretas también. Y no solo por tráfico de pasajeros, sino por rentabilidad, etc., ¿no? Entonces, es lo que hay que ver. Entonces, como no hay eso, normalmente tiende a primarse el gasto en líneas nuevas y menos en el mantenimiento. Pero las líneas nuevas, claro, si se gasta en ellas, pues por costo de oportunidad hay menos dinero para gastar en el mantenimiento. A esto se le suma, por ejemplo, que el gobierno ha hecho durante los últimos años un montón de políticas populistas, o así, yo llamo populistas, pues para abaratar el tren. Abaratar el tren, pues dar bonos de todo tipo a las personas o hacer para muchos colectivos, muchas personas el tren gratuito. Vale, eso no tiene que ver con el AVE. El AVE no, creo que esas medidas no se aplican a él, pero sí detrae fondos a DIF. Detrae fondos del ministerio. Si el Ministerio de Transportes o el Ministerio encargado de estas infraestructuras tiene tanto dinero, si lo gasta en dar bonos, tiene menos dinero para atender
para atender cosas que son menos visibles, pero todo el mundo aplaude, le parece muy bien que haya bonos sociales, la gente, las redes, tal, todo el mundo que bien, que el gobierno es más social, pero a ver, tiene costo de oportunidad. Si metes en un sitio, no metes en el otro. Y el otro lado, el lucimiento, esto sí, pues el criterio político, cuando se estudia otro tipo de economías, tiende a primar muchas veces sobre el criterio económico. Por desgracia, los gastos de mantenimiento no solo hay, muchas veces se retraen, bueno, podemos aguantar un año más, 3 meses más, etc. No se ve la gravedad del asunto, vamos tirando y ponemos una reparación, etc. Entonces, claro, no es tan popular como en otro tipo de gasto. Entonces, normalmente tiende a ser preterido. Entonces, es un sistema que tiende a no funcionar todo lo correctamente que debiera. Y yo creo que eso se debe en buena medida a que al ser totalmente un sistema, por lo menos las vías ferroviarias, en España creo que prácticamente todas son de propiedad estatal, pues ni existen precios, ni existen comparativas, ni existen formas mejores de funcionar, etc. Lo que está privatizado, digamos, es el tráfico de los trenes, las compañías que operan, pero no la infraestructura. Entonces, ¿cómo saber cuánto hay que gastar? ¿Cómo saber dónde hay que gastar? ¿Cada cuánto tiempo hay que gastar? Eso normalmente requiere un cálculo económico y los gobiernos no disponen de esa información. Lo hacen si son buenos cumplidores de acuerdo con criterios técnicos, que tampoco no siempre es el mejor criterio. A lo mejor se puede, digamos, primar el criterio técnico, pero no el criterio económico. Se puede invertir en bienes mejores en sitios que no necesariamente son los que tienen más tráfico, son los que tienen más actividad, o son los que tienen más demandas. Digo que son criterios que se pueden usar, y aún así son criterios. Y hasta el momento se iba haciendo. ¿Qué pasa cuando esto se encarece? Si en momentos de ausencia de recursos o con los recursos prefieres destinarlos a otros fines, pues más políticamente más adecuados. Y no solo hablo de gastarlo en bonos sociales. Es decir, el dinero de las administraciones, aunque haya un presupuesto, al final hay como transferencias entre ministerios. Un ministerio necesita dinero en un momento dado, pues sale de otra partida y viceversa. O sea, no están nunca quietos en un sitio el dinero y se gastan en ese sitio, sino que tienen que gastarse en otro sitio. Entonces, si eso se le suma, pues el criterio político de que hay que primar lo nuevo frente a mantenerlo ya, se prima que a veces puede haber corrupción. Por desgracia, también algunas de las empresas que están involucradas en la reparación pues están investigadas. Yo no sé si hubo corrupción o no, pero que puede haberla, y si puede haberla también es dinero que se puede detraer del gasto de mantenimiento, porque es el gasto también que menos se ve. Repito que no estoy diciendo que lo haya habido, que eso no sé si pudiera haberlo habido. Hay casos en otros países semejantes, con sistemas semejantes, que sí que entonces no digo que este caso lo haya. Entonces no digo que lo haya, pero eso es otro factor que puede sumar, que puede, digamos, reducir la disponibilidad de fondos para ese tipo de infraestructuras. Entonces, claro, ahora se entiende, digamos, que las economías de ese tipo usaran indicadores de este tipo, porque por desgracia, como acabamos de ver, si no es por una cosa de esta, y maldita sea que haga falta esto, no estaríamos hablando del tema.